Febrero 25. Santa Jacinta, religiosa, año 1640. Jacinta en griego significa flor de buen olor. Esta es una santa que tuvo dos conversiones, o cambios de costumbres de la maldad hacia la santidad. Ella, como San Agustín, tuvo que convertirse de una vida de mundanidad a una vida de religiosidad. Y luego, como Santa Teresa, tuvo que convertirse de una vida de poco fervor a una vida de gran santidad. Años de locuras. Jacinta nació en una familia muy rica, en Viterbo, Italia, en 1585. Era hermosa y coqueta. No pensaba sino en vanidades y lujos. Su deseo era contraer matrimonio con algún joven rico y famoso. Pero tuvo una gran desilusión cuando vio que su hermana, menos hermosa y menos vanidosa, lograba casarse con un señor muy importante de Roma, mientras que a ella, por lo demasiado superficial y orgullosa, la determinaban muy pocos los jóvenes. Entonces se dedicó a mayores lujos y más coqueterías, pero esto no la hacía feliz, sino que la llenaba de infelicidad y desilusión. Sus papás estaban afanados al observar sus comportamientos mundanos, pero de pronto un día dispuso irse de monja al convento de las hermanas franciscanas. Tenía 20 años. Era la primera determinación verdaderamente prudente que tomaba en su vida. Era su primera conversión. Años de relajación. Pero le sucedió que al poco tiempo de estar en la comunidad empezó a vivir una vida no de santidad, sino de relajación. Exigió a las superioras que le permitieran tener allí en el convento todos los lujos que su familia muy rica le podía proporcionar, y más parecía una señorita de mundo que una fervorosa religiosa. Asistía con indiferencia a los actos religiosos y hacía poco caso a los avisos de sus superiores. Dios había obtenido que se hiciera religiosa, pero el diablo conseguía que no fuera una religiosa fervorosa. La segunda conversión. Y he aquí que la misericordia del Señor le envió dos medios muy eficaces para convertirla. El primero fue una gravísima enfermedad. Cuando tenía 30 años se sintió en las puertas del sepulcro, y en medio de los fortísimos dolores se puso a pensar qué le diría a nuestro Señor en el juicio, a la hora de su muerte, si ella continuaba viviendo aquella vida de relajamiento y de indiferencia religiosa. Ofreció sus dolores a Dios para que la perdonara y para que le concediera el don de la conversión, y mandó de llamar a un santo sacerdote. Ahora Dios le iba a dar la salud del cuerpo y la salud del alma. Y aquí le llegó el segundo medio, que el cielo le enviaba para que se convirtiera. Aquel sacerdote franciscano era muy estricto, y al llegar a su celda y verla tan llena de lujos y de adornos, le dijo que él no la podía confesar, porque ella vivía más como una mundana que como una religiosa franciscana, y se alejó diciéndole que el paraíso no estaba destinado para los que viven como ricos, comodones y orgullosos, sino para los pobres de espíritu que viven sin lujos ni cosas innecesarias. Esta enérgica determinación del padre confesor la hizo cambiar completamente. Mandó sacar todos los lujos de su habitación y al día siguiente, al ver el santo sacerdote, hizo Jacinta una confesión de toda su vida, llorando de todo corazón y arrepintiéndose de todos sus pecados. Y desde aquel día su vida fue otra, totalmente distinta. Dios le había concedido el don de la verdadera conversión. Dejó sus vestidos lujosos y sus vanidades y empezó a vestir como la religiosa más pobre del convento. Sus mortificaciones. Desde el día de su conversión, Jacinta ya no tomaba alimentos finos y rebuscados como antes, sino que se alimenta de lo más pobre y ordinario de aquel convento. A nadie le permite que le recuerden que viene de una familia muy rica, sino pide que la llamen simplemente la hermana Jacinta, y que la traten como a la más pobre de las hermanitas. Las actas de su canonización dicen que su mortificación era tan grande que la conversión de su vida era un constante milagro. Eligió como patrono al arcángel San Miguel para que la defendiera de los continuos ataques del demonio. Ya no volvió a salir a visitas y a charlatanerías con familiares o a reuniones mundanas. Meditaba frecuentemente en los sufrimientos de Cristo crucificado, y esto le impulsaba a sufrir con mucha paciencia por amor al Redentor. Su humildad era admirable. Se consideraba la más manchada pecadora del mundo. Su habitación era totalmente pobre, sin adornos ni comodidades,
Pedía perdón a las demás religiosas por los malos ejemplos que les había dado en sus primeros años de religiosa. La nombraron maestra de novicias y exclamaba suspirando que ella no había sabido gobernarse a sí misma y por lo tanto no era capaz de dirigir a otras, pero en ese cargo demostró una gran sabiduría, una exquisita comprensión y bondad para comprender a las más débiles. Tenía el don de consejo y eran muchas las personas que la consultaban. Durante 17 años sufrió de dolorísimos cólicos estomacales, y cuando se hallaba sola lloraba y se retorcía, pero cuando estaba atendiendo a otras personas se le veía sonreír, como si nada estuviera sufriendo. Cuando alguien le decía que sus sufrimientos eran muy grandes, exclamaba: «Más me merezco por mis pecados», y consideraba sus penas y dolores como el mejor medio para pagarle a Dios los pecados con los cuales lo ofendió en su juventud. 3 medios. 3 medios se empleaba para crecer en santidad. Primero, largas horas rezando y meditando ante el Santísimo Sacramento y ante la imagen de Jesús crucificado. Segundo, la lectura de libros espirituales. Y finalmente, seguir los sabios consejos del sacerdote que la había convertido, el padre Bernardo Bianchetti. Lo que más pedía a Dios. Lo que más pedía a Dios era la conversión de los pecadores, y con sus oraciones y sacrificios obtuvo del cielo la conversión de un temible pecador de Viterbo, Francisco Pasquini. Y este cambió de tal manera su comportamiento que no solo dejó sus maldades antiguas, sino que en adelante se dedicó a ayudar a la santa en sus actividades apostólicas y en asociaciones espirituales. Fundadora. San Jacinta fundó 2 asociaciones piadosas, la Compañía de Penitentes y los Oblatos de María. Estas personas se dedicaban a visitar enfermos, a instruir niños en la religión y a desagraviar a Dios por las ofensas que le hacen. La santa propagó mucho en Viterbo la piadosa costumbre de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Conversiones. Santa Jacinta logró por medio de sus cartas muchas conversiones de pecadores. Algunas superioras de conventos que no exigían a sus religiosas el estricto cumplimiento de sus deberes, les escribió cartas muy severas y obtuvo que varias casas religiosas volvieran al fervor. Las reuniones mundanas de las gentes cambiaban de tema y empezaban a hablar de cosas espirituales y piadosas cuando llegaba nuestra santa, y su presencia hacía un gran bien a esas gentes. Santa Jacinta hacía el Via Crucis por las noches, sola, en el templo, con una pesada cruz sobre sus hombros y con los pies descalzos. Su amor a la Virgen María era tan grande que cuando oía pronunciar su nombre se le llenaba de suaves colores su cara y se aumentaba su entusiasmo. Su práctica de piedad preferida era la Santa Misa, y asistía a ella con tan gran fervor que frecuentemente estallaba en lágrimas de emoción. Después de la comunión se quedaba un largo rato dando gracias a nuestro Señor, y a veces quedaba en éxtasis. Dones divinos. Dios le dio el don de profecía y anunció muchas cosas que iban a suceder en el futuro. También obtuvo el don de los milagros y consiguió admirables curaciones. Y el Señor le concedió el don de conmover los corazones, aun los más duros y empedernidos, y por eso conseguía tantas conversiones. Murió Santa Jacinta en el año 1640, y después de muerta obtuvo para sus devotos tan grandes favores y milagros que el Santo Padre, el Papa Pío VII, la declaró santa. Su cuerpo se conserva incorrupto en Viterbo. La Santa Sede declaró al canonizarla: el apostolado de Jacinta ganó más almas para Dios que los sermones de muchos predicadores. Santa Jacinta, te rogamos por las muchachas frívolas para que se vuelvan prudentes. Pídele también a Dios que todas las religiosas se vuelvan santas como tú.